¿Cuáles son esos principios o qué tenemos que hacer para empezar a tener en nuestra empresa esa innovación y valor que tanta falta nos hace? Le dejo con nosotros, mi estimado. Bueno, a ver, estimado Ever, tratando de adentrarnos un poquito más ya en este concepto de la innovación en valor, vamos a tratar de darle una mirada, digamos, un poquito más y más profunda, digamos, a lo que es la innovación en valor, ¿no? Te comento que la innovación en valor se logra primeramente, como ya empezamos, ¿no? Partamos de lo que mencionamos hace un momento, ¿no? La información y el conocimiento del cliente, del no cliente, de la industria, es la mina de oro. Ya, es la mina de oro del emprendedor. Entonces, antes de seguir profundizándose en este tema, ¿cuáles son, digamos, esos pasos para poder tener esa información de nuestro mercado? Independientemente del rubro en que estás? Entonces, ¿cómo yo puedo tener esa información del mercado o la información de nuestro cliente? ¿Qué tengo que hacer ahí? Excelente. Lo que tienes que hacer pues simplemente es indagar, preguntar, explorar. Como empresario, como emprendedor, o como de repente una persona que quiere desarrollar un emprendimiento o un nuevo producto o un nuevo servicio, tiene que saber hacia dónde se va a dirigir. El emprendedor que recién empieza sabe más o menos, o debe saberlo, hacia dónde se va a dirigir. El empresario o emprendedor que ya está con un emprendimiento y quiere hacer innovación, ya conoce su cliente y debe conocer también quién es su no cliente. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recoger información, explorar la información? Pues precisamente haciendo indagación sobre nuestros clientes. Si está contento con nuestro producto, si necesita nuestro producto, qué le falta a nuestro producto, qué no le falta a nuestro servicio, y un conjunto de preguntas que nosotros vamos a explorar en ese mercado, ¿no? Y esa información es fundamental, es vital. Y no solamente del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, digamos, los estudios de mercadeo tradicionales se apuntan al cliente, ¿no? E inclusive hay grandes empresas que manejan tecnología, conocimiento, que cometen esos grandes errores. Ejemplos, casos de estudio hay muchos, ¿no? Cierto. Entonces, no solamente ir al cliente, sino también al no cliente. Y no solamente ir al mercado tuyo, sino puedes ir a otros mercados. Y no solamente ir a tu industria, puedes ir a otras industrias o a otros sectores. Eso es lo que yo en mi libro que lo tengo publicado en Amazon, lo denomino el enfoque de integración de mercados. Entonces, es un enfoque diferente al otro enfoque de la teoría convencional, ¿no? Que te dice segmenta el mercado, ¿no? Segmenta, ¿no? Y el problema de la segmentación es justamente pues que vas a realizar un mercado, vas a ir a un mercado tan pequeño que la pelea por esa cuota va a ser tan pequeña por la competencia que hay y te vas a encontrar en un callejón sin salida. Exactamente. Entonces, justamente, ¿qué alternativa tienes ahí? Innovar y hacer la innovación en valor. A través de una exploración que ya te comenté, ¿no? Una exploración de tus clientes, de tus no clientes, industria tuya o industrias alternativas. Entonces, más o menos la metodología va por ese camino, para obtener información del mercado. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Ahora, con esta información que nosotros obtenemos, estimado Ever, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es innovación. Entonces, ¿qué significa innovación? Digamos que tiene dos partes. La innovación en valor, propiamente dicha, es cuando tú incrementas, vamos a llamarlo de esta manera, a ver, para que sea un poco, vamos a tratar de ser lo más simples o sencillos, ¿no? Porque, exactamente. Te comento, estimado Ever, y de repente tú también como emprendedor podrás saber que uno como emprendedor debe conocer y debe saber cuáles son los factores clave que le entrega a su cliente. Es decir, precio. Puede ser un precio alto, puede ser un precio bajo, no sé, rapidez, buen trato, buen servicio, calidad de producto, qué sé yo. Entonces hay una serie de factores, ¿no? Entonces, tú como emprendedor debes conocer esos factores que tú le entregas al cliente, ¿no? Entonces, en tu exploración te van a aparecer nuevos factores. Ahora, en el mercado, estimado Ever, van a haber factores comunes.
esos factores comunes, tanto a tu mercado, a tu cliente, como a no clientes, que tus no clientes también necesitan, pero que la industria no lo da, se van a denominar factores comunes. Factores comunes. Factores comunes a todos. Entonces esos factores comunes te va a permitir justamente aplicar el enfoque de integración. Entonces, ¿cuál es el problema de la segmentación? El problema de la segmentación es que te dice, divídelos por edad, por sexo, por economía, por educación. Sí, divide. Biografía. Divide. Pero cuando yo planteo en mi libro enfoque de integración de mercados, no te digo, no dividas. No dividas, integra. Y cuando tú integras, estás haciendo ya parte de la innovación en valor. Y cuando tú logras eso, te vas a convertir en un pionero, porque vas a descubrir un nuevo espacio de mercado. Porque vas a coger clientes tanto de tu propia cartera, lo vas a incrementar, vas a subir, porque le vas a entregar más valor, y vas a coger clientes de otros sectores, porque también vas a descubrir sus puntos de dolor en factores comunes. No, de repente no sé si en teoría se podrá entender o es fácil de comprender, no lo sé. Estamos implementando también este tipo de conocimiento, ¿no? Y entonces esa es la idea, ¿no? Entonces, descubrir estos factores o elementos comunes para integrar mercados, ¿no? Y convertirte en un pionero, ¿no? Un ejemplo de eso, no sé si recuerdas de repente en alguna charla que hayamos tenido, es el modelo T de Henry Ford. Ah, claro, por supuesto que sí. ¿Qué hizo Henry Ford? Henry Ford, hay una frase que a mí me encanta de él, y de esa frase de Henry Ford yo saqué un concepto al cual yo lo denomino la interpretación correcta del mercado. Porque ¿sabes cuál es el problema del estudio de mercado tradicional? El problema del estudio de mercado tradicional es que aplican encuestas, ¿correcto? Aplican encuestas y cuando el cliente o potencial cliente te responde la encuesta, el que recibe esa información lo interpreta literalmente. Y se cometen muchos errores. Entonces, esta frase de Henry Ford, ¿qué te dice? Henry Ford dice, si yo les hubiese preguntado qué quieren, estudio de mercado, me hubiesen dicho que caballos más veloces. Ahora, no sé si te das cuenta del significado de esa frase. ¿Qué quiere decir Henry Ford con esto? Que si él hubiese hecho caso a lo que el cliente quiere, pues se hubiese dedicado a los establos, ¿no? A tratar de hacer biología o diseñar caballos más veloces, ¿no? Entonces, ahí entra el concepto que yo propongo en mi libro, ¿no? Que es la interpretación correcta del mercado. Entonces, cuando tú exploras el mercado, no tienes que entender lo que dice el cliente a rajatabla o así cuadriculadamente, no. Tienes que ser un correcto interpretador de lo que él necesita. ¿Me entiendes? Entonces hay información que puede estar oculta, ¿no? Porque a veces hay un dicho también que me encanta y también es parte del concepto que yo determino de esto de la interpretación correcta del mercado, que lo utiliza Steve Jobs. Steve Jobs, ¿qué decía? Steve Jobs decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Entonces hay algo muy interesante y por eso es que los estudios de mercado fallan y fallan, y hay estudios de caso de grandes empresas que tienen todo, el conocimiento todo, y fallan con sus productos y pierden millones de millones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le preguntan al mercado qué quiere, el cliente ni siquiera sabe lo que quiere. Exactamente. ¿Te das cuenta? Porque y siempre está orientado a lo que quiere dentro de lo que le das en el mercado, ¿no? O de repente él sabe lo que quiere inconscientemente, pero cuando tú le haces la encuesta, le aplicas la encuesta, no te lo dice. Entonces ahí viene la habilidad y la creatividad, ¿no? De saber interpretar correctamente qué es lo que quiere el mercado, ¿no? Entonces, por ese lado estamos hablando ya de innovación en valor. Exacto. Ahora, ¿cuál es el otro componente de la innovación en valor? Tú también vas a descubrir elementos comunes que el cliente tal vez no valora. Eso te va a dar tu resultado de exploración. El cliente no lo valora, ¿no? Entonces, esos factores que lo descuida la competencia o la industria, ¿no? Porque están todos enzarzados en esa competencia, ¿no? Tú los vas a aprovechar, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Reducir o eliminar en la manera de lo posible. ¿Por qué? Con toda seguridad, porque ya hiciste tu exploración de mercado, ya hiciste tu exploración y sabes que el cliente eso no lo valora,
pero sin embargo la industria o la competencia lo entrega. Y el cliente, ¿qué es lo que ha hecho? Simplemente se hace al dolor, o espera de repente por ahí que salga un competidor que haga innovación y se salte del barquito, pues, ¿no? Entonces, eso, cuando tú reduces o cuando tú eliminas, estás haciendo ahí innovación en costos, ¿no? Entonces, ¿qué es la innovación en costos? Cuando tú reduces y estás abaratando costos. Y eso te va a permitir entregar mayor valor. ¿Por qué? Porque le vas a entregar al cliente valor en los puntos fuertes que él necesita. Y eso, a todo ese conjunto se le denomina innovación en valor. Entonces, ¿ya? Innovación en valor es innovar en costos, innovar en valor. Minimizar costos, reducir costos, incrementar valor, agregar valor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú logras eso, ¿ya? con una digamos, eficacia completa sobre lo que quiere el cliente, te conviertes en un pionero. Te conviertes en un pionero. Y te conviertes en un pionero porque vas a encontrar mercados de tus mismos clientes y de otros clientes que son de otros sectores tal vez, y van a pasarse a consumir tu servicio o producto, porque es nuevo, o sea, te vuelves diferente, y encima has innovado en costos, producto masivo, porque puedes manejar el precio, puedes manejar arriba o abajo, ¿no? Entonces te vuelves en un innovador, en un pionero, ¿no? Entregas un producto masivo. Ya no te ocupas solamente de una partecita del segmento, del sector. Ahí está la clave del desarrollo, ahí está la clave del crecimiento. Qué lindos consejos, ¿ah? De verdad. Esto esperemos que las empresas puedan aplicarlo y si ustedes desean mayor profundidad de este tema de la innovación de valor, pueden contactarse con nuestro amigo Juan Mendoza de CJM Consulting para mayor información. Él puede tener ya una conversación más con ustedes de acuerdo al rubro que ustedes están desarrollando. Así como lo estamos escuchando aquí, pues si no empezamos a aplicar estos conceptos y empezamos a aplicar esta información, este conocimiento a nuestra empresa, entonces vamos a disminuir el riesgo y a aumentar las ventas, la rentabilidad, las utilidades o sobre todo el éxito de la empresa, ¿no? Así que qué importante, de verdad, y qué gustoso tenerlo aquí en el programa de Ecoamigo. Me encanta porque estos conceptos son los que ayudan a nuestros amigos emprendedores, son que ayudan a todos nosotros, a todos nos ayudan. Entonces, no solamente al empresario, sino que en tu vida personal también tú puedes aplicar esto. Muchas veces de repente no estás teniendo los resultados que quisiste tener o que pensaste tener, pues hay que cambiar las cosas, ¿no? Hay que innovar, ¿no? Hay que pensar algo diferente. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, puedo cambiar en esto o esto puedo aplicarlo a mi vida. Entonces, es muy importante, no solamente para empresas, sino para la vida diaria de cada uno de nosotros. Que la hora pasa volando, Quería dar un ejemplo de innovación con enfoque de integración. Ajá. De repente es interesante, ¿no? Por favor. Solamente, ya creo que con esto terminamos, ¿no? Lamentablemente, como tú indicas por el tiempo, de repente por ahí había muchos ejemplos más para poder compartir, ¿no? Yo creo que sí. Que lo hice por ahí en otra entrevista que me hicieron. Te comento, no sé si en algún momento te lo habré comentado, pero para tu público, ¿no? La máquina de vapor. Entonces, que la máquina de vapor fue uno de los símbolos de la revolución industrial en Inglaterra. Pues Inglaterra fue el primer país que fue el primer país desarrollado, ¿no? Sí. Y lo hizo a través de la revolución industrial, ¿no? Correcto. Uno de los epítomes de la revolución industrial justamente es la máquina de vapor, ¿no? Entonces te comento, la máquina de vapor fue una innovación, ¿ya? Una innovación en donde el que creó la máquina de vapor, te comento, estaba por unas minas y vio los carritos con una mecánica, no sé si tú has visto en las series o en las películas, que van por un riel y se suben los mineros y tienen que apalancarlo con una manija, arriba, abajo, para que el carrito avance, ¿no? Y con eso extraían minerales, ¿no? Y por un riel, ¿no? Entonces él se percató de esa mecánica. Luego resultó, no sé si lo habrá hecho intencionadamente o por casualidades de la vida, bueno, aquel que de repente quiere investigar más ya podría profundizar por ahí, ¿no? Pero se encontró en unos campos de cultivo y vio una máquina que botaba vapor y pues simplemente se le ocurrió la idea pues de que ese vapor
podría generar la energía para mover los engranes del carrito. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Integración. Integró un conocimiento de la maquinita esa que botaba vapor, integró el conocimiento de la mecánica del carrito, lo unió, integró, y ahí tienes innovación, máquina de vapor. Ese ejemplo no necesita más explicación, se lo dice todo, Qué bueno, de verdad, qué conocimiento. Yo sé que muchos deberían pagarte millones por este conocimiento.